Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es sábado 16 de septiembre. Vueltita rápida por el exterior. Ahí vemos lo que queda del dato de hormigón de esta base del fondo sur, donde ha estado la grúa Torri, que ya han desmontado al completo. Bienvenidos un día más a mi canal. Imágenes fresquitas muy ricas del día de hoy, sábado, con ya prácticamente todos los recovecos del Santiago Bernabéu listos para el partido de mañana contra la Real Sociedad. Ahí podemos ver el palco de honor con las pantallas, con los cristales que han colocado en el día de hoy, ya con los escudos a los laterales y las letras del palco de honor. Ahí tenemos la fachada pero no por mucho tiempo, porque nos vamos a ir ya al interior del Santiago Bernabéu. Ya no hay nada más que destacar en el exterior, por lo tanto nos vamos a ir lentamente hacia el interior. Mientras tanto os dejo esta preciosa imagen de la fachada del Santiago Bernabéu, otra perspectiva del palco de honor, que siguen hasta última hora trabajando y operando en la zona para que esté todo listo para el partido de mañana, y que cuando levante la cabeza don Florentino Pérez vea esa preciosa nueva estructura que han colocado en la entrada a su palco de honor, o zona presidencial, o bueno, como queráis decirlo, eso me da igual. Lo que decíamos, ahí apurando, además tenemos la nevera, ¿la veis? La nevera azul, como el mar y el cielo azul, trabajando hasta última hora para dejar todo listo. Así que ahí vemos de fondo la Plaza de Sagrados Corazones, esos edificios que están justamente en esa zona. Y ahora sí que sí, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy sábado 16 de septiembre del 2023. Ya sabes, descárgate esas aplicaciones que te pagan por andar, Macadam y WeWare. Ahí vemos cómo han imprimado este pasillo que tenemos en el segundo anfiteatro, justamente en la zona que conecta con la vista panorámica del Tour Bernabéu. Ahí podemos ver cómo han colocado nuevas cámaras en ese tiro de cámara, valga la redundancia. Y mirad el verde. Ayer me pusisteis a parir, y ahora veréis que tenemos una lámpara en la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Ayer pues me pusisteis verde, no, lo siguiente, de que me había inventado el título, de que el césped estaba bien. Deja de mentir, JR. Pues bien, ahora lo veremos. Pero ahí tenemos las estructuras del videomarcador 360 grados, que han avanzado un poquito más en este mini parón de 2 semanas que hemos tenido, y hemos sabido aprovechar esa línea de palcos que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Ahí lo podemos ver, cómo han avanzado la colocación de esas mamparas, y ahí podemos observar cómo ya toda esa zona, todas esas nuevas estructuras han ido cambiando de color. A ver si empezamos a ver ya habilitarse toda esa zona. Ya sabéis que la zona opuesta, la zona del fondo norte, sí fue habilitada. Ahí tenemos las ampliaciones, cuarto anfiteatro. No han terminado con todos esos trabajos que tienen que hacer, al igual que en el tercer anfiteatro, esas ampliaciones, tanto en la parte norte como en la parte sur. Otro vistacito de la parte del fondo sur, parte de Concha Espina, segundo y tercer anfiteatro todavía sin tocar. Siguen colocando esas cámaras para el partidazo de mañana, que por cierto, partido duro no, lo siguiente, difícil, con la Real Sociedad totalmente enchufada, un cubo que no tiene amigos en este partido, así que ojito, cuidado con el jugador de la Real Sociedad. Ahí tenemos la grada baja, grada alta, tribuna y primer anfiteatro del fondo sur. Vimos cómo tapaban y protegían esos nuevos asientos VIP, ya totalmente instalados y colocados en sus terracitas, en esas zonas que conectan directamente con la línea de palcos. Ahí podemos ver también esa grada desmontable que se ha hecho en esa esquina, en ese hueco que faltaba por cerrar, y que por fin vemos levemente lo que va a suceder en toda esa zona. Ahí tenemos uno de los túneles de evacuación en la esquina del fondo sur con el lateral este, ultimando todos esos cables para las cámaras, para los micros y diferentes herramientas con las que trabajarán
mañana aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Ahí vemos cómo están probando la U televisiva, la acaban de encender con la publicidad de Fly Emirates, que en estos precisos instantes están proyectando en esas pantallas del terreno de juego. Ahí tenemos el lateral este, vamos a observar un poquito más arriba de lo normal, en este caso el cuarto anfiteatro del lateral este, donde vimos cómo empezaban a colocar esas planchas metálicas para el cierre de la grada en su parte más superior, y sobre todo también muy pero que muy buenas noticias al ver ya contra el Getafe esa grada totalmente habilitada. Volveremos a estar por ahí, seguiremos navegando, plasmando aquí en el canal todo lo que va sucediendo en el interior del Santiago Bernabéu en un día de partido. Ahí tenemos la zona de prensa, tercer anfiteatro, segundo anfiteatro y primer anfiteatro, que ahora veremos. Este tercer anfiteatro, que ya sabéis que en la parte inferior, donde vemos esas lonas, esos plásticos blancos, donde en ese lugar trabajarán para llevar a cabo esa nueva línea de palcos VIP que van a estar entre el segundo y tercer anfiteatro, y también en la parte inferior entre el primero y el segundo. Ojo que tenemos visita de última hora, no está Ibai, no está Florentino Pérez, están haciendo fotos, así que continuamos. Oye, muchas, pero que muchas gracias, porque ya somos 50.000 suscriptores aquí en el canal. Estoy súper contento, estoy súper happy de la vida. Así que esto, si no fuese por vosotros, no sería posible. Seguimos navegando por el lateral este, my friends. Al igual que hemos visto en el lado opuesto, en el lateral oeste, cómo colocaban las cámaras en sus respectivos tiros, también vemos en esa zona del lateral este cómo están colocando y preparando la instalación de esas cámaras para retransmitir el partido contra la Real Sociedad. Hemos visto también en estos últimos días cómo seguían con los trabajos en la zona del palco de honor, que ahora volvemos a sacar. Vamos a ampliar la mirada y mirad cómo nos han dejado, bueno, cómo le han dejado el palco a Florentino Pérez. Ahí con los pasillos totalmente iluminados, ahí nos podemos hacer una idea de cómo van a ser los pasillos el nuevo Bernabéu. Básicamente esa iluminación tiene que estar sí o sí, porque la ley obliga a que haya iluminación en los pasillos para los eventos. Ahora mismo no se ve muy bien ese túnel de vestuarios que vemos ahora mismo bastante apagado, pero el día de partido a ver si podemos ver, gracias a esas retransmisiones del mismo, cómo está toda esa zona del túnel de vestuarios. Seguimos, mirad, otra de las novedades inquietantes de estas 2 semanas ha sido la colocación de esos nuevos asientos, estos 3 sectores que tenemos en la grada baja y grada alta del fondo norte. A falta de, como vemos en los laterales, también cambiar los antiguos asientos por los nuevos. Poco a poco también va cambiando de color, va cambiando de forma esta línea de palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro del fondo norte, donde vimos cómo colocaban estos nuevos asientos, pero aún no fueron habilitados para el partido contra el Getafe. Habrá que esperar un poquito más. Ya sabéis, la paciencia es la madre de la ciencia. Ahora que me fijo en la parte de la cubierta, parece que para este partido van a dejar las cerchas en sus correspondientes parkings, tanto en la parte norte como en la parte sur. De todas formas, mañana lo veremos antes del partido. Nos vamos al restaurante panorámico que tenemos en la esquina del fondo norte con el lateral este. Poco a poco van a seguir cerrando toda esa estructura. También van a seguir colocando esas láminas, esas planchas, como ya han ido colocando también en la parte superior y en la inferior. Eso yo creo que en cuestión de 15 días / un mes como mucho puede estar totalmente terminado. Ahí tenemos el sector central de la estructura del videomarcador 360 grados que tenemos en el lateral oeste, y que mañana, día de partido, lo veremos muy pero que muy bien. Y vamos al meollo del asunto. Ayer me echasteis tomates, me pusisteis verde a más no poder, y viendo estas imágenes no hay nadie que me pida perdón, ¿eh? No hay nadie que diga, oye JR, te pido disculpas, y en esa zona el césped está deteriorado. Que yo no digo que no lo vayan a solucionar, que yo no digo que lo vayan a cambiar por esto de aquí, pero de verdad, de verdad,
No hay en toda esa zona deterioros, no hay calvas, ¿eh? No veis zonas blancas donde parece que no se ha mantenido bien el césped. Además coincide que es la última bandeja, por lo tanto la bandeja que está abajo del todo del hipogeo. Algo tendrá que ver. Puede ser que esa bandeja que esté en la parte más inferior del invernadero cueste más hacer el mantenimiento correspondiente al césped. Lo veremos en los próximos capítulos. Mientras tanto, suscríbete, dale al like. Mañana videazo que vamos a hacer desde el lateral este, y también haremos la reacción al Real Madrid Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que lo dicho, espero que te haya gustado el vídeo y estas son las novedades en las obras del Santiago Bernabéu antes del partido contra la Real Sociedad. Nos vemos pronto, chao.